¿Alguna vez has sentido una profunda e inquietante inquietud? Una sensación de que algo monumental está a punto de suceder. Una sensación de que el mundo tal como lo conoces está al borde de algo sobrenatural. La Biblia habla de un día, un momento, en que los cielos se rasgarán, y el Rey de Reyes regresará. Esto no es una profecía lejana y nebulosa. Es una promesa, una verdad grabada en la misma esencia de la palabra de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás verdaderamente preparado para la segunda venida de Jesucristo? No se trata de una fe ciega, se trata de comprender las señales, reconocer la verdad y asegurar tu lugar en el plan eterno de Dios. Profundizaremos en las profecías, las señales, el glorioso descenso y la cruda realidad que espera tanto a los justos como a los impíos. No te pierdas ni una sola palabra, porque lo que descubramos juntos cambiará tu forma de ver el mundo, tu fe y tu futuro. Suscríbete ahora, y emprendamos juntos este viaje transformador de fe, guiados por la inquebrantable verdad de la Biblia, y el inquebrantable amor de Jesucristo. La segunda venida de Jesús, amigo mío, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de este evento. No es una mera historia, es una realidad divinamente ordenada. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, regresará, no como un humilde siervo, sino como el Rey de Reyes, el León de Judá, el juez de toda la tierra. No se trata de una llegada tranquila y secreta. Las Escrituras en Mateo 2:4-2:7 pintan una imagen de un regreso visible e innegable, visto por todas las naciones. Piénsalo. Los mismos cielos temblarán, la tierra se estremecerá y los ojos del mundo estarán fijos en el glorioso descenso de Jesucristo. No es un evento simbólico, es literal, un espectáculo global que sacudirá los cimientos de la humanidad. Recuerda las palabras de Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la promesa, la esperanza y la realidad inevitable que nos espera a todos. No se trata solo de miedo, se trata de comprender la importancia de esta cita divina. Señales antes del regreso. Antes del glorioso regreso de Jesucristo, la Biblia detalla una multitud de señales, un crescendo de eventos que presagiarán su llegada. En Mateo 24 leemos sobre guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, terremotos en diversos lugares, las mismas cosas que vemos desarrollarse ante nuestros propios ojos. El aumento de la maldad, el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos, Mateo 2:4-2:4, y la difusión global del Evangelio, Mateo 2:4-1:4, son indicadores significativos. Estos no son incidentes aislados, son hilos interconectados que tejen un tapiz de profecía, apuntando hacia una conclusión singular e inevitable. Piensa en las ansiedades e incertidumbres que afligen al mundo actual. No son coincidencias. Son ecos de la profecía bíblica. La Biblia, la palabra de Dios, no es una reliquia polvorienta del pasado. Es una hoja de ruta viva que nos guía hacia el futuro. Considera Lucas 9:25 de la noche menos 28. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y mucha gloria. Comprender estas señales no se trata de alarmismo. Se trata de estar vigilantes, discerniendo y preparados. Profundicemos en los detalles específicos de estos eventos profetizados. Examinemos la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Lucas 21 habla de terremotos en diversos lugares. Y vemos un patrón claro que emerge en las últimas décadas. Terremotos más poderosos, erupciones volcánicas más frecuentes, y eventos climáticos cada vez más severos como huracanes, tifones y sequías. Estos no son incidentes aislados. Los propios científicos reconocen una tendencia hacia patrones climáticos más extremos. ¿Son simplemente fluctuaciones naturales? ¿O son parte de una secuencia de eventos más grande, divinamente orquestada? La Biblia no ofrece una explicación científica, pero sí ofrece un marco profético dentro del cual interpretar estos sucesos. La creciente inestabilidad de la Tierra, el aumento del nivel del mar y los patrones climáticos impredecibles, resuenan con las descripciones bíblicas de los tiempos finales. Esto no quiere decir que cada tormenta sea una señal directa,
pero la tendencia general, la intensidad creciente y el gran volumen de estos eventos, ciertamente merecen consideración a la luz de la profecía bíblica. Además, considera el panorama geopolítico. Las guerras y los rumores de guerras son un tema constante en las noticias. La Biblia habla de naciones que se levantan contra naciones, y vemos esto desarrollarse en varios conflictos en todo el mundo. La compleja red de relaciones internacionales, las crecientes tensiones entre las superpotencias y la proliferación de armas de destrucción masiva, crean un clima de miedo e incertidumbre. No se trata simplemente de desacuerdos políticos, representan un potencial de conflicto global a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Las advertencias proféticas no se tratan de predecir fechas o resultados específicos, sino de reconocer los patrones subyacentes de conflicto y división que caracterizan nuestros tiempos. Estamos presenciando un mundo cada vez más fracturado, dividido por líneas de ideología, etnia y nacionalidad. Esta fragmentación refleja una realidad espiritual, un mundo que se aleja cada vez más de Dios y se acerca al cumplimiento de la profecía. Luego está el avance tecnológico y su impacto en la sociedad. Si bien la tecnología ofrece beneficios asombrosos, también presenta desafíos significativos. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial, la omnipresencia de las redes sociales y el potencial de la guerra cibernética plantean serias preocupaciones éticas y sociales. La Biblia no menciona específicamente estos avances, pero el principio del engaño y la manipulación sigue siendo atemporal. La facilidad con la que se pueden difundir narrativas falsas, el potencial de vigilancia masiva y la erosión de la privacidad crean un terreno fértil para el engaño, reflejando las advertencias bíblicas sobre falsos profetas y espíritus engañosos. Las mismas herramientas diseñadas para conectarnos pueden usarse para dividirnos y engañarnos, alejándonos más de la verdad y acercándonos a la oscuridad espiritual. Debemos ser discernientes, usando la sabiduría y la oración para navegar este paisaje tecnológico cada vez más complejo. El rápido ritmo del cambio tecnológico en sí mismo podría interpretarse como una señal de los tiempos, un reflejo del ritmo acelerado de los eventos que conducen al regreso. El auge del humanismo secular y la disminución de la influencia de la fe en muchas partes del mundo también son indicadores significativos. La Biblia habla de una apostasía creciente, un alejamiento de la fe y un rechazo de la autoridad de Dios. Vemos esto reflejado en la creciente secularización de la sociedad, la erosión de los valores morales, y la aceptación generalizada de comportamientos que contradicen las enseñanzas bíblicas. No se trata de condenar a quienes tienen creencias diferentes, sino de reconocer un cambio social más amplio que se aleja de la fe, y se dirige hacia una visión materialista del mundo. Esto no disminuye el poder del Evangelio, más bien, subraya la urgencia de su mensaje y la importancia de compartir la esperanza de Cristo en un mundo cada vez más perdido en la oscuridad. La disminución de la influencia de la fe no es motivo de desesperación, sino un llamado a la acción, un recordatorio de la urgencia del mensaje del Evangelio. Además, no se pueden ignorar los crecientes desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. La Biblia habla de la Tierra gimiendo bajo el peso del pecado, y lo estamos presenciando en forma de cambio climático, deforestación, contaminación y agotamiento de los recursos naturales. Si bien algunos pueden atribuir estos problemas a fenómenos puramente científicos, no se puede descartar la dimensión espiritual. La degradación del medio ambiente refleja una falta de respeto por la creación de Dios y una falla para actuar como administradores responsables de la tierra. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales, aunque no necesariamente un cumplimiento directo de la profecía, sirven como un claro recordatorio de nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de la providencia de Dios. Estos eventos deberían impulsarnos a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y nuestra responsabilidad de cuidarlo, haciendo eco del llamado bíblico a ser buenos administradores de la creación. La interconexión de los desafíos ambientales con las desigualdades sociales y económicas destaca aún más la compleja red de problemas que enfrenta la humanidad, lo que subraya la necesidad de un enfoque holístico que reconozca la dimensión espiritual de nuestros problemas. Considera también el panorama geopolítico, el auge del nacionalismo, el resurgimiento de la competencia entre grandes potencias y la proliferación de armas de destrucción masiva pintan una imagen de un mundo al borde del abismo.
Si bien los eventos geopolíticos específicos son difíciles de interpretar a través de una lente puramente profética, los patrones subyacentes de conflicto y desconfianza son coherentes con las advertencias bíblicas sobre los tiempos finales. La creciente concentración de poder en manos de unos pocos, la erosión de la cooperación internacional y el potencial de un conflicto catastrófico plantean serias preocupaciones. Las profecías bíblicas no proporcionan necesariamente una hoja de ruta detallada de los eventos futuros, pero sí ofrecen un marco para comprender las fuerzas espirituales subyacentes en juego. La creciente inestabilidad e incertidumbre en el mundo deberían servir como una llamada de atención, instándonos a buscar la guía de Dios y a orar por la paz y la justicia en un mundo que desesperadamente necesita ambas cosas. Debemos recordar que en medio del caos y la incertidumbre, Dios permanece soberano y en control. Finalmente, la sensación generalizada de ansiedad e incertidumbre que impregna muchas sociedades es un indicador significativo. El constante bombardeo de noticias negativas, el miedo al terrorismo, la inestabilidad económica y la amenaza siempre presente de la guerra, contribuyen a un clima de miedo e inseguridad. Si bien estas ansiedades a menudo tienen sus raíces en eventos del mundo real, también reflejan un malestar espiritual más profundo, una sensación de desesperanza y falta de fe en el futuro. La Biblia habla de un tiempo de gran tribulación, un período de sufrimiento y agitación sin precedentes. Si bien no podemos saber el momento exacto ni la naturaleza de los eventos futuros, la sensación generalizada de ansiedad e incertidumbre en el mundo podría interpretarse como un precursor de este tiempo de problemas. Esto no significa sucumbir a la desesperación, sino más bien, nos llama a aferrarnos a la fe, a encontrar consuelo en la presencia de Dios, y a compartir el mensaje de esperanza y paz, en un mundo que desesperadamente necesita ambos. Es un recordatorio para permanecer vigilantes, orantes, y firmes en nuestra fe durante estos tiempos desafiantes. La creciente sensación de malestar subraya la importancia de la preparación espiritual y la necesidad de centrarnos en nuestra relación con Dios. Esta ansiedad generalizada no se limita a la esfera geopolítica, se manifiesta profundamente en la psique individual y social. Considere el aumento de los desafíos de salud mental a nivel mundial. La depresión, la ansiedad y otros trastornos relacionados son cada vez más frecuentes, particularmente entre las generaciones más jóvenes que luchan con el peso abrumador del cambio climático, la injusticia social y la incertidumbre económica. Esto no es simplemente una cuestión de estrés social, apunta a un hambre espiritual más profunda, un anhelo de significado y propósito en un mundo que a menudo se siente caótico y sin sentido. El bombardeo constante de información, gran parte de ella negativa y que induce al miedo, contribuye a esta sensación de abrumamiento, exacerbando aún más las ansiedades preexistentes. La facilidad de acceso a la información, si bien ofrece muchos beneficios, también puede ser una fuente de estrés constante y un caldo de cultivo para la difusión de noticias falsas y la desinformación. Este diluvio digital aísla aún más a las personas, dificultando el desarrollo de fuertes lazos comunitarios y redes de apoyo, que son cruciales para combatir los sentimientos de ansiedad y desesperación. El colapso de las estructuras sociales tradicionales y la erosión de los lazos comunitarios también juegan un papel significativo. El ritmo de vida cada vez más acelerado, el énfasis en el logro individual y la naturaleza transitoria de la sociedad moderna han contribuido a una sensación de aislamiento y soledad. La disminución de las instituciones religiosas en muchas partes del mundo, si bien ofrece a algunas personas una sensación de liberación, también ha dejado un vacío en la vida de otras, privándolas de un sentido de pertenencia, guía espiritual y una comunidad de apoyo. Este vacío espiritual a menudo se llena con sustitutos superficiales, lo que lleva a una mayor sensación de vacío e insatisfacción. La búsqueda de significado y propósito se convierte en una búsqueda frenética, que a menudo lleva a la desilusión y la desesperación. Las disparidades económicas dentro y entre las naciones exacerban aún más estas ansiedades. La creciente brecha entre ricos y pobres alimenta el resentimiento, los disturbios sociales y una sensación de injusticia. La economía globalizada, si bien ofrece ciertos beneficios, también ha llevado a la inestabilidad económica y a la inseguridad laboral en muchas partes del mundo. Las dificultades económicas resultantes contribuyen al estrés, la ansiedad y una sensación de desesperanza, particularmente entre aquellos que se sienten marginados y olvidados por la sociedad. Esta desigualdad económica no solo socava la cohesión social, sino que también contribuye a una sensación de desilusión espiritual.
ya que a muchos les resulta difícil conciliar su fe con las realidades de la pobreza y la injusticia. Esta desconexión entre la fe y la experiencia vivida puede llevar a una pérdida de esperanza, y a una sensación de apatía espiritual. La ausencia de una distribución equitativa de los recursos y las oportunidades crea un terreno fértil para los disturbios y los conflictos, reflejando relatos bíblicos de agitación social derivada de la injusticia y la desigualdad. La falta de acceso a recursos esenciales como agua potable, alimentos y atención médica, intensifica aún más los desafíos que enfrentan las poblaciones vulnerables, agregando otra capa a la compleja red de problemas interconectados. Además, la naturaleza generalizada de la tecnología moderna contribuye a un estado constante de hipervigilancia. Las notificaciones incesantes, la presión por mantenerse conectado y el miedo a perderse algo, FOMO, crean un ciclo implacable de estimulación y ansiedad. Esta conectividad constante, irónicamente, lleva a sentimientos de desconexión y aislamiento, ya que las interacciones significativas cara a cara son reemplazadas por intercambios superficiales en línea. La perfección cuidada que se presenta en las plataformas de redes sociales crea expectativas poco realistas y alimenta sentimientos de inadecuación e inseguridad, contribuyendo aún más a la sensación generalizada de ansiedad. El juego de la comparación, inherente a la naturaleza de las redes sociales, fomenta un entorno competitivo donde los individuos se miden constantemente con los demás, lo que lleva a sentimientos de envidia, resentimiento y baja autoestima. Esta constante búsqueda de validación externa deja poco espacio para la autoaceptación y la paz interior. El impacto en la salud mental es innegable. El aumento de las tasas de depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental está directamente correlacionado con los factores mencionados anteriormente. La presión por tener éxito, la conectividad constante, la inseguridad económica y el colapso de las estructuras sociales tradicionales contribuyen a una tormenta perfecta de desafíos de salud mental. El acceso a los servicios de salud mental sigue estando distribuido de manera desigual, dejando a muchas personas luchando en silencio, sin el apoyo y los recursos que necesitan. El estigma que rodea las enfermedades mentales exacerba aún más el problema, impidiendo que las personas busquen ayuda y apoyo. Este silencio permite que el problema se agrave, lo que lleva a consecuencias más graves. La falta de atención de salud mental asequible y accesible es una barrera significativa para muchos, particularmente para aquellos de comunidades marginadas. El panorama político también juega un papel importante en la configuración de las ansiedades colectivas de nuestro tiempo. El auge del populismo, la propagación de la desinformación y la polarización del discurso político contribuyen a una sensación de incertidumbre e inestabilidad. La erosión de la confianza en las instituciones, desde el gobierno hasta los medios de comunicación y la ciencia, exacerba aún más estas ansiedades. El constante bombardeo de noticias negativas, las tácticas de miedo empleadas por los actores políticos, y la falta de diálogo constructivo, contribuyen a una sensación de desesperanza y desesperación. Este clima político alimenta la división social y socava la cohesión social, lo que dificulta abordar los problemas subyacentes que contribuyen a la ansiedad generalizada. La falta de voluntad política para abordar las desigualdades sistémicas alimenta aún más el resentimiento y la frustración, exacerbando las ansiedades preexistentes. El impacto se extiende más allá del individuo hasta el tejido mismo de la sociedad. La ansiedad colectiva se manifiesta de diversas maneras, desde un aumento de las tasas de violencia y delincuencia, hasta una disminución de la participación cívica y social. La erosión de la confianza y el aumento de la división social dificultan la construcción de comunidades fuertes y la solución de desafíos colectivos. La fragmentación social resultante socava la resiliencia de la sociedad y la hace más vulnerable a diversas amenazas. La incapacidad de participar en un diálogo constructivo y encontrar puntos en común exacerba aún más estos problemas, creando un ciclo de miedo, desconfianza y división. Esta ansiedad colectiva socava los mismos cimientos de una sociedad sana y próspera. El desafío radica en encontrar formas de abordar las causas subyacentes de esta ansiedad generalizada y construir una sociedad más resiliente y compasiva. Un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto es el papel de la tecnología en la amplificación de la ansiedad colectiva. La conectividad constante que ofrecen los teléfonos inteligentes y las redes sociales, si bien ofrece numerosos beneficios, también contribuye a una sensación de presión y comparación.
La perfección cuidada que a menudo se presenta en estas plataformas crea expectativas poco realistas y alimenta sentimientos de inadecuación. El flujo incesante de información, gran parte de ella negativa o sensacionalista, contribuye aún más a un estado de abrumamiento y ansiedad. Los algoritmos diseñados para maximizar la participación a menudo priorizan el contenido con carga emocional, creando un bucle de retroalimentación que refuerza los sentimientos y ansiedades negativas. Este entorno digital fomenta una cultura de gratificación instantánea y búsqueda constante de validación, dejando a los individuos vulnerables a sentimientos de soledad y aislamiento, incluso cuando están rodeados de una vasta red en línea. La falta de conexión humana genuina, reemplazada por interacciones digitales fugaces, exacerba los sentimientos de desconexión y alienación. Además, el panorama económico juega un papel importante en el fomento de la ansiedad. El aumento del costo de vida, junto con los salarios estancados y la inseguridad laboral, crea una sensación de precariedad financiera para muchos. La presión por mantener un cierto estilo de vida, alimentada por las redes sociales y la cultura del consumo, se suma a la tensión financiera. El miedo a perder el trabajo, a atrasarse en los pagos o a enfrentarse a la ruina financiera, contribuye a un estado constante de preocupación y estrés. Esta ansiedad económica es particularmente aguda para aquellos que se encuentran en situaciones laborales precarias, como los trabajadores por cuenta propia, o aquellos que tienen empleos mal remunerados, que carecen de la seguridad y los beneficios que se otorgan a aquellos que ocupan puestos más estables. Esta inestabilidad económica socava la sensación de seguridad y estabilidad esencial para el bienestar mental, creando un caldo de cultivo para la ansiedad y la depresión. La falta de redes de seguridad social adecuadas exacerba aún más este problema, dejando a los individuos vulnerables a las consecuencias devastadoras de las dificultades económicas. El impacto en la educación también es profundo. Los estudiantes de hoy enfrentan niveles de presión sin precedentes para tener éxito académicamente, a menudo impulsados por los competitivos procesos de admisión universitaria y el énfasis en las pruebas estandarizadas. La presión constante por rendir, junto con el miedo al fracaso, contribuye a altos niveles de estrés y ansiedad entre los jóvenes. La creciente prevalencia de problemas de salud mental entre los estudiantes destaca la necesidad de una mayor ayuda y recursos dentro de las instituciones educativas. La falta de servicios de salud mental fácilmente accesibles en las escuelas deja a muchos estudiantes luchando en silencio, sin el apoyo que necesitan para navegar las presiones académicas y sociales que enfrentan. El estigma asociado con los problemas de salud mental exacerba aún más el problema, impidiendo que los estudiantes busquen ayuda y apoyo. Esta falta de atención adecuada a las necesidades de salud mental de los estudiantes tiene consecuencias a largo plazo, afectando su rendimiento académico, sus perspectivas futuras y su bienestar general. Un enfoque más holístico de la educación, que priorice el bienestar de los estudiantes junto con el rendimiento académico, es crucial para abordar esta crisis creciente. Esto requiere una inversión significativa en recursos de salud mental dentro de las escuelas, y un cambio cultural hacia la desestigmatización de los desafíos de salud mental. Más allá del ámbito educativo, la influencia generalizada de las redes sociales complica aún más el panorama de la salud mental. Si bien ofrecen oportunidades para la conexión y la comunidad, las plataformas de redes sociales también contribuyen significativamente a la ansiedad y la depresión. La perfección cuidadosamente elaborada que a menudo se presenta en línea, crea expectativas poco realistas y fomenta sentimientos de insuficiencia y envidia. El flujo constante de información y notificaciones puede ser abrumador, lo que lleva a un estado de distracción perpetua y a una capacidad disminuida para concentrarse y pensar profundamente. El ciberacoso, el acoso en línea y la presión por mantener una personalidad en línea impecable aumentan la carga emocional, particularmente para los jóvenes que navegan sus identidades y círculos sociales en un entorno digital. La naturaleza adictiva de las redes sociales, diseñada para maximizar la participación, exacerba aún más estos problemas, atrapando a los usuarios en un ciclo de comparación, búsqueda de validación y, en última instancia, insatisfacción. La curación algorítmica del contenido, que a menudo prioriza las noticias sensacionalistas o negativas, contribuye a un clima de miedo y ansiedad, reforzando una sensación de inestabilidad e incertidumbre. Esta exposición constante a la negatividad, junto con la presión para conformarse a las normas y tendencias sociales, crea un caldo de cultivo para los desafíos de salud mental.
La falta de límites claros entre la vida en línea y la vida fuera de línea difumina aún más las líneas entre la realidad y la percepción, lo que dificulta la desconexión y la priorización del bienestar mental. El impacto de esta conectividad constante es profundo, afectando los patrones de sueño, la capacidad de atención y la regulación emocional general. Abordar esto requiere no solo responsabilidad individual, sino también un examen crítico del diseño y los algoritmos de las plataformas de redes sociales, y una conversación social más amplia sobre el uso responsable de la tecnología. Necesitamos fomentar una cultura de bienestar digital, enfatizando la atención plena, el pensamiento crítico y la importancia de desconectarse para priorizar la salud mental. Además, el clima político juega un papel importante en la configuración de las ansiedades de individuos y comunidades. La creciente polarización de la sociedad, alimentada por la política partidista y la difusión de la desinformación, crea un clima de miedo e incertidumbre. El bombardeo constante de noticias negativas y retórica divisiva contribuye a una sensación de impotencia y desesperanza, particularmente para aquellos que se sienten marginados o desfavorecidos. La erosión de la confianza en las instituciones, junto con el auge del populismo y el nacionalismo, exacerba aún más estos sentimientos de inseguridad y alienación. La incertidumbre sobre el futuro, particularmente frente a desafíos globales como el cambio climático y la inestabilidad económica, contribuye a una sensación generalizada de ansiedad y temor. La falta de mecanismos efectivos para abordar estos desafíos, junto con la percepción de la incapacidad de los sistemas políticos para responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos, alimenta sentimientos de frustración e impotencia. Esta ansiedad política se manifiesta de diversas maneras, desde un aumento del estrés y los trastornos del sueño hasta sentimientos de ira, resentimiento e incluso desesperación. Abordar esto requiere un compromiso renovado con el diálogo cívico, el intercambio de información basada en hechos, y el desarrollo de sistemas políticos inclusivos que prioricen el bienestar de todos los ciudadanos. Un enfoque más empático y colaborativo para la participación política es crucial para mitigar el impacto negativo de la polarización política en la salud mental. Esto requiere un esfuerzo social más amplio para fomentar la comprensión, la empatía, y un compromiso compartido para construir un futuro más justo y equitativo. Más allá de los impactos inmediatos de la polarización política y la saturación digital, la influencia generalizada de la inseguridad económica contribuye significativamente a la crisis actual de salud mental. La creciente brecha entre ricos y pobres, junto con los salarios estancados y el creciente costo de vida, crea un clima de estrés y ansiedad constantes para una gran parte de la población. El miedo a la pérdida del empleo, la lucha por llegar a fin de mes, y la incapacidad para pagar necesidades básicas como vivienda y atención médica, contribuyen a una sensación de desesperanza y desesperación. Esta ansiedad económica no es simplemente una cuestión de dificultades financieras, impacta profundamente la autoestima, las relaciones y el bienestar general. La presión constante por tener éxito financieramente, a menudo impulsada por las expectativas sociales y la influencia generalizada de la cultura consumista, lleva al agotamiento, el cansancio y los sentimientos de insuficiencia. Muchos se ven atrapados en un ciclo de deuda, luchando por mantenerse a flote, mientras que simultáneamente enfrentan la presión de mantener cierto estilo de vida. Esto crea un conflicto interno significativo, lo que lleva a un aumento del estrés y los desafíos de salud mental. Además, la economía gig, si bien ofrece cierta flexibilidad, a menudo carece de la estabilidad y seguridad del empleo tradicional. La falta de beneficios, los ingresos impredecibles y la presión constante por encontrar nuevos trabajos contribuyen a una existencia precaria, fomentando la ansiedad y la incertidumbre sobre el futuro. La erosión de las protecciones de los trabajadores, junto con el auge de la automatización y la inteligencia artificial, exacerba aún más estas preocupaciones, alimentando los temores de desplazamiento laboral y vulnerabilidad económica. La falta de acceso a la atención médica mental asequible agrava aún más el problema, dejando a muchos luchando por sobrellevar las consecuencias para la salud mental de la inseguridad económica sin el apoyo adecuado. Esta desigualdad en el acceso a la atención afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, incluidos los individuos de bajos ingresos, las personas de color y las personas de comunidades marginadas. Abordar esto requiere un enfoque multifacético, incluidas políticas dirigidas a aumentar los salarios, fortalecer las protecciones de los trabajadores, ampliar el acceso a la atención médica asequible y promover la educación financiera y el empoderamiento económico.
Necesitamos crear un sistema económico más equitativo que priorice el bienestar de todos los ciudadanos, fomentando una sensación de seguridad y reduciendo la ansiedad generalizada, asociada con la inseguridad económica. Esto implica no solo cambios en las políticas económicas, sino también un cambio fundamental en los valores sociales, alejándose de una cultura que prioriza la riqueza material por encima de todo. Un enfoque más holístico, que reconozca la interconexión entre el bienestar económico y la salud mental, es crucial para abordar este problema apremiante. Esta presión social para lograr el éxito financiero, a menudo se manifiesta en mecanismos de afrontamiento poco saludables. La búsqueda del sueño americano, o sus equivalentes globales, a menudo se traduce en una ética de trabajo implacable que prioriza el avance profesional sobre el bienestar personal. Las largas jornadas laborales, el tiempo perdido con la familia, y el esfuerzo constante por obtener más a menudo, conducen al agotamiento, poniendo en peligro tanto la salud física como la mental. Esto se ve exacerbado aún más por la influencia generalizada de las redes sociales, donde las imágenes cuidadosamente elaboradas de vidas aparentemente perfectas, alimentan sentimientos de insuficiencia y comparación. Los individuos se encuentran constantemente midiendo sus propios logros con un estándar a menudo irreal e inalcanzable, lo que lleva a sentimientos de fracaso y baja autoestima. El bombardeo constante de publicidad, que promueve la adquisición de bienes materiales como un camino hacia la felicidad, refuerza aún más este ciclo de consumismo e insatisfacción. La falta de vivienda asequible es otro contribuyente significativo a la ansiedad económica. En muchas áreas urbanas, los precios de los alquileres se han disparado, dejando a muchos luchando por encontrar lugares seguros y asequibles para vivir. El miedo constante a un desalojo o desplazamiento agrega otra capa de estrés e incertidumbre a la vida diaria, afectando la salud mental y el bienestar general. Esta inseguridad en la vivienda a menudo obliga a las personas a tomar decisiones difíciles, como sacrificar alimentos o atención médica para pagar el alquiler, perpetuando aún más un ciclo de pobreza y dificultades. La falta de transporte público accesible en muchas áreas también aumenta la carga, aumentando los costos de desplazamiento y limitando las oportunidades de empleo. Estos desafíos interconectados crean una compleja red de problemas económicos y sociales que deben abordarse de manera integral. El problema no es simplemente una cuestión de responsabilidad individual, sino más bien un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas. Además, el creciente costo de la educación y la atención médica aumenta la carga financiera que enfrentan muchos. La deuda estudiantil ha alcanzado niveles críticos, dejando a los graduados con una deuda significativa durante años después de la graduación. El alto costo de la atención médica, junto con el acceso limitado a un seguro asequible, deja a muchos enfrentando decisiones difíciles entre pagar la atención médica y satisfacer otras necesidades esenciales. Estas presiones financieras contribuyen a una sensación de impotencia y desesperanza, exacerbando aún más los problemas de salud mental. La falta de redes de seguridad social adecuadas, como el cuidado infantil asequible y la licencia familiar remunerada, intensifica aún más estas dificultades, particularmente para las mujeres y las familias con niños pequeños. Estos problemas sistémicos exigen una respuesta integral que vaya más allá de las soluciones individuales. Necesitamos políticas que promuevan la vivienda asequible, la atención médica accesible y la condonación de deudas, junto con un cambio en los valores sociales que priorice el bienestar humano sobre la maximización de beneficios. Solo a través de un enfoque multifacético podemos esperar aliviar la ansiedad económica generalizada y crear una sociedad más justa y equitativa. La ansiedad económica es un problema generalizado que exige una acción inmediata e integral. Debemos ir más allá de las soluciones individuales y abordar los problemas sistémicos que alimentan esta crisis, desde la vivienda y la atención médica inaccesibles hasta la deuda paralizante y el apoyo social inadecuado. El momento del cambio es ahora. Suscríbete a nuestro canal para obtener análisis y soluciones más detalladas, y deja un comentario compartiendo tus experiencias e ideas. Construyamos juntos una comunidad dedicada a abordar este desafío crítico.